El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:33, gracias. Sigamos con nuestras entrevistas, nuestro análisis sobre los diversos temas de la gran agenda, aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Hablemos de lo que está pasando en Quito con la vinculación del alcalde metropolitano Jorge Yunda y 6 personas más dentro de la investigación relacionada a las supuestas irregularidades en la adquisición de las pruebas COVID. Algo que ocurrió el año anterior y que ahora mismo ha significado una decisión por parte de la Administración de Justicia. Se ha dictado prisión preventiva para la actual secretaria de Salud, Jimena Abarca. Se ha dictado medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva para el alcalde metropolitano Jorge Yunda, también para la coordinadora técnica Linda Guamán, que tienen que presentarse periódicamente ante la autoridad, y también prohibición de salida del país, prohibición de enajenación de bienes y el portar el denominado grillete electrónico. David Mesa está aquí con nosotros, él es jurista, para conversar justamente de este tema. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, ¿cómo estás? Muy buenos días también con toda la audiencia. Gracias. David Mesa está patrocinando alguna de las partes. He asesorado desde el momento en que iniciaron los exámenes especiales y también los procesos de llamamiento a rendir versiones a varios funcionarios del municipio. Es por eso que yo el día de ayer, precautelando el interés de mis clientes que no están vinculados todavía, estuve presente en toda la audiencia y la pude observar desde las 9:30 que empezó hasta las casi 4 de la tarde en la que se terminó la misma. Correcto. ¿Cómo analizamos el papel de la Fiscalía y la posición adoptada por el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, en este caso, el doctor David Mesa? Yo creo, Fabricio, y con todo el respeto a la Fiscalía General del Estado, estamos cayendo en el juego que se han venido quejando los últimos 14 años y estamos llegando a una criminología política, como dijo Zaffaroni, en el cual los medios políticos, los medios públicos o los medios de comunicación, en este caso, ya dictan sentencia previamente, tienen información relevante de un proceso penal antes que hasta los abogados que hemos estado inmersos en este proceso tengamos acceso. Llegamos a la audiencia, el fiscal empieza a exponer, el fiscal provincial empieza a exponer todos los elementos de convicción que ha recabado y que le van a servir de base para poder vincular a estas 6 personas, ¿no? Porque hay que recordar que esta instrucción fiscal inició el 29 de octubre del 2020 y este era un proceso de vinculación, con lo cual se extiende 30 días más esta instrucción fiscal. Y pidió de todos, absolutamente de todos, prisión preventiva. Y después fueron las intervenciones de cada uno de los abogados, empezando desde el abogado del doctor Jorge Yunda, y así por cada uno de los procesados. Pero Fiscalía, y le cuento, y es porque yo estuve presente en la audiencia, cuando tú entregas los documentos de arraigo, es decir, el arraigo familiar, que tengo familiares, menores, personas que dependen de mí, el arraigo laboral, que es decir, que tengo un puesto de trabajo, el arraigo económico, que quiere decir que yo tengo los bienes suficientes, con lo cual estoy demostrando que no tiene peligro de fuga. Fiscalía Provincial, ni siquiera, Fabricio, ni siquiera, faltando el respeto para mí a la lealtad procesal, pudo revisar y contradijo, que es lo que tenía que decir de acuerdo al principio de contradicción, decir, este documento no me satisface por tal o una razón. Lo único que dijo es ratificar la prisión preventiva solicitada. De todos, absolutamente de todos. Y ya el juez, el presidente de la Corte Provincial, el doctor Jaya, una vez que procedió a revisar la documentación, es donde ingresa en este tamiz y el alcalde salió con fechas de presentaciones, la 1, la 2 y la 4, y ahí es donde sale una duda que ya creo que lo conversaremos más adelante. El tema del grillete. Exactamente, de ahí, después de eso, está el grupo de la señora Guamán y de otros 2 funcionarios más a los cuales se les determina el uso de grillete y presentación, y un tercer grupo, ¿no? Donde, en cambio, se determina la prisión preventiva.
que para mí, dentro de mi criterio, mi estimado Fabricio, más allá de seamos yundistas o no seamos yundistas, si estemos a favor o no a favor del alcalde, es una medida totalmente desproporcionada, porque en nuestro país se está llevando el criterio y desde arriba, ¿no? Desde la Fiscalía General del Estado, que los delitos de corrupción, la regla tiene que ser la prisión preventiva. Y existen tratados internacionales, Fabricio, existen varias sentencias en las cuales a nosotros, como el Ecuador, como el caso Tibi versus Ecuador, en el cual se nos ha condenado por el uso excesivo de la prisión preventiva. Mi reflexión, Fabricio, yo creo que la persona que menos podría huirse de este país o que tenga un peligro de fuga, que es lo que consta en el artículo 34 que tiene que haber probado Fiscalía, es el señor alcalde de Quito. O sea, tiene un cargo, sabemos que el señor es empresario, sabemos que el señor tiene una posición económica acomodada, se ha presentado a Fiscalía y ponerle tres medidas cautelares, no privativas de libertad, y la una que sí es restrictiva de libertad, porque es mi criterio personal, que para mí el uso de grillete es una restricción de la libertad, porque ya tienes un aparato en tu pierna. Yo creo que es desproporcionado, y es desproporcionado hasta lógicamente. ¿Y a qué me refiero? Y déjame desarrollar esta idea, por favor. Mauricio, para haberme extendido. Si yo le pongo a una persona que se presente el lunes, el martes, el viernes y el domingo, ¿cuál es el objetivo del grillete? ¿O acaso yo mismo, juez, o yo mismo, justicia de mi país, pienso que el grillete, por el caso de Alvarado, no tiene la función que tiene que realizar, y por eso pongo presentaciones más grilletes? O sea, me parece algo absurdo, ¿me entiendes? Si sabemos, vamos a tener controlado al procesado con la georreferenciación en el lugar donde se encuentre, y adicionalmente ponerle que se presente cada 3 días laborables, tomando en cuenta que es alcalde, tomando en cuenta la pandemia, para mí es desproporcionado, no por la medida general, sí, por el pedido de prisión preventiva y las medidas, y aparte por una compensación entre medidas, ¿me entiendes? Si ya tiene grillete, ¿por qué le hago presente dar 2 días? O a menos de que yo sepa que el grillete solo es un show y que sabemos que eso no funciona, y yo le necesito tener acá al señor alcalde de Quito, que para mí, y te digo, estuve presente en audiencia, presentaron todos los arraigos necesarios, y tal vez debe ser al único que le deben haber retenido cuentas con un valor medianamente representativo. 5 millones, ¿no? Sí, $5 millones, y te pusieron a todos prohibición de enajenar y movilización de cuentas como medidas reales, Fabricio. Ahora, doctor David Mesa, que nos está acompañando en esta mañana, usted ha revisado el proceso y le quiero preguntar, porque quiero un poquito abundar en el detalle de lo que dice el proceso. Yo escribí unos tweets hace un par de días. A mí en lo personal me ha extrañado la vinculación de la secretaria de Salud del municipio de Quito, Jimena Barca, y de la coordinadora técnica Linda Guamán. Y digo, me ha extrañado porque ellas ingresaron a trabajar a la Secretaría de Salud después de que se hizo el contrato para la compra de las pruebas de COVID. Yo quiero entender por qué están vinculadas ellas y si hay o no un posible delito. David Mesa. A ver, mi estimado Fabricio, hay que identificar, y primero que todo, esta investigación nace, como lo mencioné anteriormente, te digo, y Zaffarón y varios estudiosos del derecho han determinado este tema de criminología mediática, empieza con un informe investigativo de un reportaje de un canal de televisión por parte de un agente de la Policía Judicial. Dentro de esta investigación, se tiene que, al ser un contrato administrativo, como lo clasifica el COA, el Código Orgánico Administrativo, tienes varias fases. Tienes la fase, la de la precontractual, y la fase contractual, y la fase de la ejecución, ¿ya? Tu criterio es totalmente acertado. La señorita Linda Guamán y la doctora Jimena Barca, que la respeto muchísimo, no tengo nada contra ellas, entraron una vez que el contrato se encontraba ejecutando. La teoría de Fiscalía radica en varios elementos. Te voy a resumir nada más para que poder responderte tu pregunta. Radica en el precio de las pruebas, radica en la forma de la contratación, es decir, existen elementos de cargo y de descargo en los cuales se menciona
que la empresa ha sido la que ha ofertado a un X valor y que existían otras empresas que presentaron su oferta a otro valor, pero los elementos de descargo son que no cumplieron las fichas técnicas y los requerimientos técnicos de estas pruebas PCR. Después viene la fase de la ejecución, mi querido Fabricio. Y en la ejecución, el elemento que está manejando Fiscalía es que si no se cumplió con el objeto del contrato, es decir, la teoría de Fiscalía no es lo que dice David Mesa, que quede claro, que fueron pruebas LAMP, que son distintas a las pruebas PCR, la consecuencia jurídica, de acuerdo a la normativa en contratación pública, específicamente la Ley de Contratación Pública y su reglamento, determina que en caso de incumplimiento del objeto contractual, ¿cuál es la consecuencia jurídica? La consecuencia jurídica es que se termine unilateralmente el contrato. Sin embargo, en el proceso de la empresa Salumed y la Secretaría de Salud del municipio y el municipio de Quito, no se terminó unilateralmente el contrato, sino se terminó por mutuo acuerdo. Tienen la teoría de, por un lado, de que era mutuo acuerdo y de que no podían haberle terminado unilateralmente porque todos estos retrasos, productos y demás se debían al tema mismo de la pandemia, que no es una emergencia jurídica, sino es una emergencia a nivel mundial. Y en ese sentido es donde parte la teoría del caso para vincular a estas personas en el proceso de ejecución y cierre del contrato, mi estimado Fabricio. Y ahí es donde también entra el señor alcalde y, de acuerdo a unos chats que yo sí te soy muy sincero, y varios de los abogados también que estuvieron presentes ni siquiera teníamos conocimiento porque... Pero ¿existen o no existen esos chats? A decir de Fiscalía, los chats existen, mi estimado Fabricio, pero hasta el día de hoy no hemos tenido acceso ninguno de las partes procesales ni las personas que hemos... Pero lo lógico es que tengan acceso a los chats, ¿verdad o no? Sí, dicen que existen chats. Tenía que haberlo leído literalmente el fiscal, pero fue como que hizo un recuento de los chats, mi estimado, entre doctora Barca, doctor Yunda, entre doctor Aguamán, doctor Yunda, entre otro funcionario y la doctora Aguamán, entre personeros de la Universidad Central y la doctora Aguamán, entre personeros de la Universidad UDLA y la doctora Aguamán. Pero, mi estimado Fabricio, lo que tiene que tener claro la ciudadanía, y yo no estoy defendiendo a nadie, pero tenemos que dejar que el proceso avance. ¿Qué pasaría, Fabricio, si esas pruebas pueden existir, chat, tú sabes, pero en una etapa, en la etapa siguiente, que es la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, esos elementos no pueden considerarse prueba porque fueron obtenidos ilegalmente? No existió orden del juez para poder abrir esos celulares o interferir estas llamadas. Fiscalía se va a quedar sin ese elemento. Y para mí, de lo que yo estuve ayer presente, el elemento fundamental que Fiscalía presenta es que el señor alcalde de Quito conocía de la existencia de esta variación entre las pruebas LAM y pruebas PCR, que se comunicó con la doctora Aguamán y también conoció de que no se le iba a terminar unilateralmente el contrato, sino se lo iba a terminar de forma de común acuerdo. Entonces, eso es en donde radica y donde están involucradas la señora Aguamán y la señora Barca el día de ayer. ¿Que por qué no se terminó de la forma que determina la ley, que en este caso es por incumplimientos? La consecuencia jurídica es la terminación unilateral del contrato y posterior, ahí es donde supuestamente Fiscalía determina el perjuicio al Estado, porque una vez que tú terminas, de acuerdo a la normativa administrativa, una vez que tú terminas unilateralmente al contrato, a un contratista, ejecutas las pólizas, y las pólizas estaban valoradas en $4.200.000. Ahora, hay un tema que también me ha llamado la atención, y estoy buscando exactamente el dato para leérselo, sobre la terminación unilateral o no del contrato. A ver, resulta que la ley de apoyo humanitario que está vigente, en la transitoria 19ª, dice, con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica provocada por la propagación de la pandemia de la COVID-19, por el periodo de 12 meses, las entidades contratantes no iniciarán procesos de terminación unilateral de contratos cuando existan valores pendientes de pago derivados de actas de entrega provisional o definitiva, actas de liquidación, planillas aprobadas u otros instrumentos. Yo le pregunto a usted, tal vez el contrato no se lo terminó unilateralmente por esta norma que está vigente y que consta en la ley de apoyo humanitario, doctor. Esa fue la defensa, exactamente lo que tú acabas de mencionar. Ah, mire usted.
Esa fue la defensa de los abogados representantes de la doctora Abarca y de la doctora Guamán, que su actuar se enmarcó en lo determinado en la ley de apoyo humanitario y ellos no podían terminar unilateralmente el contrato. Sin embargo, Fabricio, yo pensaría que las investigaciones tienen que determinar si efectivamente ese argumento fue el válido y no generó perjuicio económico al Estado, porque todo este tipo de delitos económicos contra la administración pública van a terminar en un perjuicio al Estado. Ahora, si es que no fue, si ese fue, ¿cómo te puedo decir?, el escudo para no terminarle y terminar de mutuo acuerdo, eso ya será algo que Fiscalía tendrá que determinar, porque el hecho de que exista una disposición en la cual me permita no terminar los contratos unilateralmente, pero, y que esto se debe comprobar en estos 30 días, no se cumplió el objeto contractual del contrato, es decir, digamos que se llega a determinar que las pruebas no tenían la misma sensibilidad entre las presentadas y las que realmente necesitaba el municipio. 2, de que efectivamente las entregas se cumplieron las entregas en función de lo que se había propuesto en el cronograma establecido en el mismo contrato. Ahí sí ya es un tema que Fiscalía tendrá que probarlo y en mi criterio muy personal ya no aplicaría esa norma, mi estimado Fabricio. Correcto. Porque esa norma tampoco puede conllevar a que yo apruebe una ilegalidad. Me invento. El puente tenía que ser con un acero de determinada categoría y me entregan un acero de otra categoría, de menor categoría. Yo no puedo decir, no le terminé unilateralmente al contrato porque hice de esta forma, ¿me entiendes? Entonces, ahí tenemos que dejar que Fiscalía siga investigando y pueda identificar si efectivamente no se terminó por esta forma o porque hubo alguna otra manipulación, que de acuerdo a los elementos que ayer aportó, no lo ha demostrado Fiscalía. Correcto, doctor. Esto queda para el debate público. Gracias, David, por el tiempo y por la gentileza y por esta explicación sobre lo que está pasando con este proceso judicial. Muy amable. Muchísimas gracias, Fabricio, siempre a las órdenes. Gracias. El jurista David Mesa con su postura en torno a este tema, que es materia justamente de un proceso. El alcalde metropolitano ha sido vinculado, la secretaria de Salud también ha sido vinculada dentro de la investigación sobre presuntas irregularidades en el contrato para la adquisición de pruebas de COVID-19, un tema por el cual el alcalde metropolitano tiene medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. 7:51 en A Primera Hora.